Entre paréntesis. Conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Con Héctor Rincón. Entre paréntesis. Hola, bienvenidos. Un saludo afectuoso, un saludo fraternal, un saludo confinado. Estamos en paréntesis, estamos casi inmóviles, rodeados de expectativas, rodeados de desconfianza, rodeados de incertidumbre, a veces, muy pocas veces de alegrías y generalmente de desconfianza en lo que sigue. Estamos entre paréntesis. Ese es el nombre de este programa, nacido por deseo y por gestión de las universidades de Antioquia y Nacional de Colombia y el grupo de cultura, de redes culturales del Banco de la República. Estas entidades académicas y culturales resolvieron que el periodismo pensante que hacen debe dedicar un espacio a entregarle la palabra a la reflexión alrededor de lo que nos está pasando, pero no a la anécdota, sino a ir un poco más al fondo, más hondo, a encontrar, llamemos opiniones, diagnósticos o pronósticos sobre los efectos residuales que está dejando entre nosotros el coronavirus. Para ello, convocamos a 14 personas que viven en Colombia para hacer 7 programas y preguntarles y oírlos en estas conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. La apertura es hoy y para hoy hemos convocado y tenemos el gusto de presentar y tener con nosotros a 2 figuras de la literatura colombiana. Yolanda Reyes es escritora, es educadora, es articulista, es columnista. Y desde hace muchos años Yolanda está dedicada a incentivar la lectura y la creación literaria entre los niños. Para eso fundó una corporación, una entidad que se llama Espantapájaros, y además es directora de una colección de libros infantiles de una empresa editorial colombiana. Yolanda además ha escrito muchísimos libros para niños y también ha hecho novelas para adultos, al menos 2 de ellas. Con Yolanda, pedagoga, estaremos. Y vamos a estar también con Darío Jaramillo Agudelo, poeta, ensayista, novelista, muy bueno novelista además. Como poeta, Darío ha merecido premios Nacional de Poesía, Premio Internacional de Poesía García Lorca y un largo etcétera en esa materia poética. Y también Darío fue subgerente cultural del Banco de la República. Durante largos años hizo una amplia carrera en poner muchos escenarios del Banco de la República al servicio de la cultura en Colombia. Darío Jaramillo Agudelo, Yolanda Reyes son los 2 invitados a Entre Paréntesis, programa 1. Yolanda Reyes y Darío Jaramillo Agudelo, un gusto tenerlos en la apertura de este programa de Entre Paréntesis, para tener, como lo señala el eslogan, la mancheta del programa, conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Yolanda está en Santa Sofía, en Boyacá, y Darío en Bogotá, en su refugio, cada uno a su estilo, en su confinamiento. Y comencemos a hablar por ahí. Cuando comenzó todo esto, los primeros confinamientos fueron tomados por muchos
como el comienzo de unas vacaciones jamás pensadas, nunca soñadas, y que se iba a tener entonces un tiempo para organizar la biblioteca, para terminar el poema, para decidir el destino de la novela, que había llegado pues por fin un tiempo sabático. Pero les pregunto si en este confinamiento, presionados por la perturbación externa, ustedes han encontrado, creen que ha habido espacio para la creación. En esta época de pandemia ha habido espacio para ser creativos. ¿Quién quiere comenzar? Yolanda. Bueno, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes hoy aquí, Héctor. Muchas gracias con mi interlocutor de la vida, que es Darío Jaramillo. Yo lo adoro siempre. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo dos caras. Entonces tengo una máscara que es la máscara de la persona que tiene un pequeño emprendimiento que es Espantapájaros, que siempre ha sido pequeño. Pero entre esa pequeñez tenía o tengo a mi cargo, pero en el momento en que empezó la pandemia, no sé, una gran nómina, una casa arrendada, un centenar de familias con niños pequeños. Entonces creo que yo nunca, durante mucho tiempo, al principio sobre todo, trabajé en cosas administrativas más que nunca y no digo en cosas administrativas, en una pesadilla administrativa total. Yo me despertaba todos los días pensando en toda la gente que estaba, digamos, sosteniendo en sentido literal, por un lado, y por otro lado pensando en que todo lo que habíamos construido se podía caer en pedazos. Entonces, al mismo tiempo hubo que migrar de una manera muy rápida a cosas que ya estaban en redes sociales, pero que había que fortalecer. Y ahí me di cuenta, por un lado, de que había una cantidad de contenido que fue salvador, porque una cosa es el continente, dónde van a ir estas cosas, pero otra es saber qué se quiere y todo. Entonces, digamos que en esa parte que es mi cara exterior, mi cara de liderar un equipo en medio de las peores adversidades. Sé que es redundante, peores adversidades, pero así fue. Fue muy difícil. Por otro lado, yo había estado justamente en este retiro una semana antes haciendo el prólogo del libro que ahora tengo que entregar, que hoy justamente tengo que entregar. Cuando yo cerré la puerta de mi casa el primer día pensé, bueno, voy a escribir maravillosamente, es que esto era el confinamiento soñado para escribir. Debo decir que durante los 6 primeros meses yo nunca pude escribir, creo que tampoco pude leer más cosas o cosas distintas a los correos, a las inmediateces de Twitter, al número de contagiados. Entonces, como esta pandemia se está haciendo, ya uno puede hablar de momentos dentro de la pandemia, ¿sí? Y ahora, pues no sé si es que de pronto descubrí que había una cantidad de cosas que yo no sabía que sabía y que eran parte de mi discurso, digamos, no sé si creativo, pero de mi discurso más hondo, que tiene que ver con lo que yo llamo los abrazos de palabras, con el lugar de la literatura en un momento así, con el lugar de las palabras, y entonces eso dio paso a un momento de mucha inspiración, no de mucha escritura, pero sí de mucha inspiración, porque empecé a hablar en estos espacios casi como Segismundo, en estos monólogos, y me empezó a gustar cuando terminaba un monólogo sentir que yo había dicho cosas que no sabía que sabía. Y por ahí va, digamos, esta deriva de, bueno, y ahora sí me toca entregar el libro. Entonces creo que todo eso que yo había armado en ese libro sigue estando, pero todo lo que yo había pensado es distintísimo, es igual pero es distinto, no sé cómo decirlo.
Es el mismo libro con los mismos, digamos, ensayos adentro, pero cada ensayo está escrito como 5 veces una encima de otra. Lo que siento que he hecho es reescribir más que escribir cosas, reescribir. Ya. No sé. Sí. Y, Darío, en estas circunstancias de presión, llamémosla ambiental, de presión informativa de pronto, de la presión de la sociedad que por fuera de casa está pasando tantos aprietos, pues, si es posible o ha sido posible en ese ambiente la creación. Ante todo, muchas gracias por la invitación a esta conversación y muchas gracias por tan maravillosa compañía que siempre me desafía y me pone a pensar más allá de lo que yo soy capaz. Al principio de la peste yo llevé un diario por un proyecto que había colectivo en el cual estaba también Yolanda. Para esta conversación de hoy estuve repasando las páginas que escribí en esos días para tratar de no mentir sobre lo que estaba sintiendo en ese momento. La parte más obsesiva de ese diario, en cuanto a lo que yo aporté a ese diario colectivo, era la insistencia en que estábamos en el día 1, en que no había, que el tiempo se había paralizado y que en vez de ese espectro habitual que uno tiene de las proyecciones cronológicas con un pasado, un presente y un futuro, ahora estábamos en un presente continuo, donde no había mucha claridad sobre si había futuro y donde el pasado no importaba porque era una experiencia borrosa con respecto al hiperrealismo que estábamos viviendo en esos primeros días de pandemia. Esa sensación además comunicaba todo el resto de la forma de conocer las cosas o de abordar las cosas. Porque en principio las rutinas, en lo que a mí respecta, eran las mismas que yo llevo siempre. Simplemente se oficializó que todo el mundo estuviera en su casa encerrado sin salir. Pues yo me mantengo así, encerrado en mi casa sin salir. Sin embargo, el hecho de que se generalizaba cambiaba la vida, cambiaba un montón de circunstancias sociales que uno de los elementos que inducían ese cambio era precisamente esa parálisis de no saber para dónde iba, no saber si no solo presente, si había algo más allá en el tiempo. Muy al principio también, con respecto a tu pregunta concreta, Héctor, sobre la creatividad, encuentro en el diario un apunte sobre el hecho de que las grandes obras sobre pestes no se escribieron durante las pestes. En el caso del Decamerón, la peste fue en 1348, pero él se esperó un año para empezar la escritura del Decamerón. En el caso del diario de la peste de Daniel Defoe, resulta que la peste a la que se refiere fue la peste de Londres de 1665. En ese momento Defoe tenía 5 años. Él escribió el diario de la peste 40 o 50 años después. En el caso de El amor en los tiempos del cólera, García Márquez nunca estuvo en una peste. A él le tocó inventarse la forma de llevar las pestes encerrados en cuarentena entre un barco, pero él nunca lo vivió. En fin, las obras importantes, bueno, tampoco Camus vivió la peste y escribió una novela que se llama La peste. Entonces yo no tenía desde el principio muchos augurios sobre mi creatividad, pero sí tenía mucha tranquilidad sobre mis rutinas personales. Esas rutinas personales se alteraron fue por la forma como, y yo creo que eso es un tema que más adelante desarrollaremos, como la forma en que cambió mi enfoque sobre la vida social y sobre los valores que imperan en esta sociedad y que sostienen este camino tan desbaratado. Sí. Pero en cuanto a la creatividad, lo que sentí fue lo que les acabo de decir. Yolanda, voy a regresar contigo porque quiero precisar, tú como
conversadora con los niños, como, como persona que incentiva la creación de los niños, su forma de leer y su forma de formarse en el campo literario. Dijéramos, ¿hubo en particular o ha habido en particular algún tropiezo en la creatividad de ellos o qué ha pasado con ellos en estos confinamientos y en estas incertidumbres? Bueno, es que ahí creo que todavía retomo el final del eco de Darío. Con los niños nos faltará mucho tiempo para saber qué ha pasado realmente. Con todo nos falta, creo que me voy a agarrar de esto que dijo Darío. La escritura necesita una perspectiva. Cuando uno está en un duelo, aterrado, o en un terremoto no puede escribir. Y yo creo que esto tiene un terremoto y tiene duelo. Y entonces creo que las cosas tienen que decantarse y que pasará mucho tiempo y no sabemos qué será lo que permanezca y cómo sentiremos esto dentro de unos años. Y si ustedes, si pensamos eso como adultos, pues yo no me quiero imaginar y es algo que realmente me da muchas vueltas en la cabeza. ¿Qué recordarán estos niños y estas niñas de este tiempo de confinamiento? Yo trabajo con niños que tienen 3 años, 2 años, 5 años o 10, pero digamos que en el jardín infantil, ¿qué puede recordar un niño? Y después, y antes de eso, y bueno, hemos tenido distintos momentos de confinamiento extremo, que ustedes vieron, pues que todos saben, pero piensen en niños de 3 años frente a una pantalla de un celular tomando una clase. ¿Qué significa eso? Después de que habíamos dicho que los niños de 3 años no deben estar cerca de las pantallas y de pronto nos encontramos con que la pantalla es el único lugar posible de un encuentro, el único lugar en el que se pueden hacer vínculos o retomar vínculos o darles a sus niños noticias de unos vínculos y de una vida pasada. Entonces hay que abjurar de todo lo que pensamos y empezar a proponer cosas. ¿Y cómo se proponen? Sé que no te estoy contestando porque no tengo respuesta. Y esa ha sido una de los desafíos más grandes de este tiempo, es descubrir que las respuestas que teníamos no funcionan para las nuevas preguntas, que hay que repreguntarse todo y que quizás haya cosas que funcionen, pero hay que darles la vuelta. Entonces eso, por ejemplo, pensar que las pantallas son perjudiciales y después empezar a pensar cómo es una clase enfrente de una pantalla, qué le proponemos a un niño para que toque, pruebe y haga. Entonces pensamos en los niños que están en presencia de espantapájaros, pero en su casa pasan cosas al lado de esa pantalla. Bueno, esa fue una de las ideas y sobre esa pista hemos trabajado. Hoy estamos en las mismas, esto se cierra y ayer se cerró todo Bogotá, la educación de todos los niveles. Y entonces hay que volver a estas cosas que habíamos aprendido, pero que ya no nos sirven igual. Lo que aprendimos el año pasado de la pandemia parece que hubiera sido hace tiempos. Ahora lo que tratamos de hacer es mantener esos vínculos, mantener noticias de ser una comunidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, ha habido un tiempo de ir y de vernos. Es un tiempo de una felicidad infinita, impresionante. Pero es un tiempo muy raro, porque es el tiempo del rostro inexpresivo. Entonces quiero que se imaginen unos niños enmascarados de 2, 3, 4 años. Es aterrador, porque yo al principio los veía, necesitaban mucho contacto con la tierra, se revolcaban en el pasto, se querían tocar, abrazar, bueno, y todo ese no tocarse, abrazarse, iba a untarse de tierra, a untarse de arte, a embadurnarse. Esa necesidad sensorial de los niños, esa necesidad de lo concreto. Nosotros tenemos una grande privación en este momento de contacto físico, pero somos adultos. Pero es que los niños necesitan estrellarse con el otro para saber dónde terminan y dónde empieza el otro. Todo eso faltó. Voy a cerrar con esta idea.
yo veía que los niños se acostaban mucho en el pasto y un día dije, no se están acostando solo porque quieran tocar el pasto, se están acostando porque cuando corren necesitan descansar, porque se cansan. Yo nunca había visto a un niño de 3 o 4 años acostado eh, sin aire, pues digamos, no digo asfixiado, no, con un tapabocas puesto, que le impide hacer esta expansión del aire. Y entonces pienso en una frase de Piero, de una canción que me ha acompañado todo este tiempo, que es, y el aire de los labios, que son las palabras. ¿Qué significa? Y no para los niños, ¿qué significa para una sociedad? Esta es la sociedad del rostro inexpresivo, esta es la sociedad sin cara, esta es la sociedad solo con ojos. Este es el tiempo de solo tener ojos y descubrir que los ojos solos no funcionan como expresión. Los ojos necesitan la cara completa. ¿Qué significa eso para los niños? Es algo que me parece perturbador, me parece una pregunta desafiante. Faltará mucho tiempo, yo diría que 20 años, yo quisiera estar cuando alguien diga la generación de estos niños, esto más o menos es lo que se puede decir, o esto es más o menos lo que pasó, con todas las diferencias. Y además ahí hay otro problema. ¿Ah? Sí, y hay otro problema ahí que es lo de las brechas. Sí, sí, esperar 20 años a ver qué fue la cicatriz que no se pudo curar o qué les quedó. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo crecieron? ¿Qué pasó en su vida, en el momento crucial de su vida? ¿Qué pasó con eso? ¿Y qué pasó en este grado de desigualdad que es el mundo y que ha golpeado de la manera más terrible y más violenta a los niños más pobres del mundo, que están por aquí cerca? Bueno, vamos a hacer un paréntesis, entre paréntesis, para volver a conversar con Yolanda Reyes y con Darío Jaramillo sobre el hecho creativo. Hay algo que quiero preguntar sobre algo que dijo un literato cuando recién comenzábamos los confinamientos. Ya volvemos. Voy a insistir en el tema de la literatura, la creatividad, el confinamiento, la dificultad, la perturbación mental, que significa, de todas maneras, tener prohibiciones de movilización. Darío Jaramillo Agudelo nos recordaba que algunos de los libros más famosos de las pestes fueron escritos después de ellas, por esos autores que hemos leído, y que yo, por ejemplo, me imaginé que Daniel Defoe, que era contador público, había ayudado en la contabilidad de los muertos de Londres. Pues no es así, de acuerdo con lo que nos cuenta Darío, pero sí hay una cosa que quiero oír sus opiniones. Muy temprano, muy empezando a encerrarnos, algún crítico literario europeo leí, frente a la tragedia que significaba el coronavirus y lo que venía, dijo lo siguiente: cualquier cosa que se haya escrito antes de lo que estamos viviendo y vamos a vivir, o que se haya hecho de música, o que se haya pintado, o que se haya filmado, cualquier acto creativo que se haya hecho antes de esto no tiene ningún valor, porque esto es lo peor que le ha pasado a la humanidad. No recuerdo quién dijo una frase tan vehemente. ¿Ustedes creen que de verdad la humanidad no ha pasado algo tan definitivo como esto? No, a mí esa frase me parece una pendejada. Sí. Siquiera no dijiste el autor para no sentirme ofendiendo a nadie, sino la frase, independientemente de que la haya dicho cualquier persona, me parece una pendejada. Y me parece que es una bobada porque esa afirmación supone unos términos de comparación que ningún individuo tiene. Tal vez pueden haber sido peores unas pestes en las que no había luz eléctrica, ni televisión, claro, ni computadores, ni antibióticos. Esta es una situación difícil para el ser humano. Yo, en contravía de lo que dijo CNN, que mejor no supimos quién era, quisiera leer una respuesta que dio
un individuo que es experto en inteligencia animal, Franz de Waal. Franz de Waal, muy al principio de la pandemia, lo pusieron a... Él es el autor de un libro que se llama La inteligencia de los animales, que seguramente ustedes han leído. Es un libro, si no lo han leído, se los receto. Él es holandés y le preguntan, ¿cree que las comunidades de animales nos pueden enseñar algo para luchar contra este virus por la forma como cooperan? Y el tipo contesta, siempre pensamos que los animales son más competitivos en circunstancias duras, pero no es el caso. Por ejemplo, durante una sequía, los babuinos se pelean mucho menos entre ellos. Se desplazan menos y son más pacíficos porque se dan cuenta de que las peleas hacen que las cosas vayan peor. Entre paréntesis, el dato de muertes violentas en Bogotá de este fin de semana fue por primera vez en muchos años cero homicidios en Bogotá. Y si pones a muchos animales juntos, como ocurre en los zoológicos, se las apañan interactuando más y reconciliándose antes tras una pelea. Tratan de mitigar las tensiones. Muchos animales viven en grupos por un motivo. Sobreviven mejor así que solos, porque es más fácil buscar comida y dar la alarma ante la presencia de un depredador. Nosotros somos también animales, dice este hombre, y tenemos las mismas reacciones. Cuando las cosas se ponen feas, nos unimos mucho más, porque somos seres sociales, nos ayudamos unos a otros. Un buen ejemplo fue Nueva York después del 11 de septiembre. Creo que esa es una reacción que compartimos con todos los primates y es exactamente lo contrario de lo que mucha gente esperaría. Una amenaza como el coronavirus tiene el mismo efecto de hacer cerrar filas porque los peligros se afrontan cooperando. Yo quiero, está muy bueno ese ejemplo, muy buena el fragmento del comportamiento de los animales, que es desde luego ejemplar. Voy a decir una sola frase, no, una sola explicación a la frase rimbombante y que desde luego merece un descalificativo como el que ha hecho Darío y como el que seguramente hará Yolanda. Eso lo pronuncia este personaje que leí en un periódico europeo, porque en esos primeros momentos era muy desolador ver uno las principales ciudades del mundo como las italianas, por donde comenzó toda esta desnudez urbana, ver uno, y cuando comenzaron a verse en las calles, especialmente en América Latina y específicamente en Guayaquil, los cadáveres sin sepultura. Esas primeras semanas del marzo pasado, del marzo del año pasado, del abril del año pasado, fueron terroríficas y probablemente llevaron a esta persona a dar una declaración o a escribir una cosa tan que se cae de su peso, desde luego, en el cine, en el arte, en todas las artes. Hay momentos de la historia mucho más delicados que el que finalmente nos ha tocado con el coronavirus. Yolanda, dijéramos al tema de si aquí, y ahorita lo estabas tocando, que había que esperar 20 años a ver cómo era si todavía teníamos sin haber cerrado las cicatrices, o ya las cicatrices estaban cerradas. ¿Tú crees que se va a reflejar de alguna manera esta crisis emocional por la que está pasando el mundo en la literatura o en el cine, o ha comenzado a verse ya? No, yo creo que la literatura y el cine y las artes, insisto en que necesitan ese tiempo de ser decantadas las cosas. Cuando estamos en la tragedia y somos seres humanos, animales.
que necesitamos hacer otras cosas. Entonces yo creo que todo esto que está pasando, y me parece que es importante tener paciencia, es una palabra de otra época, tener paciencia y tener también humildad. Creo que esto sobre todo para mí ha sido como la reconexión con la humildad y con la idea de la muerte. Siempre está. Yo creo que la literatura no podría existir sin la idea de la muerte. Escribimos porque nos vamos a morir y porque tenemos mucho miedo y porque nos imaginamos que queremos dejar algo dicho, o porque estamos inmersos en un mundo del lenguaje que estuvo antes y que estará cuando ya no estemos. Y ese hilo, esa conexión, pues es, digamos, la razón de la escritura. Y siento también que la literatura, con este no tener miedo a la muerte, con este no tener miedo a la vulnerabilidad, a la incertidumbre, finalmente pues es la lengua de las emociones, y es más necesaria que nunca. Yo lo veo no solo con los niños, me gusta aquí a los niños porque es que es muy impresionante. Pero también al puro comienzo de la pandemia, un psiquiatra amigo me dijo: Yolanda, necesito un libro, estoy trabajando con estos equipos que se van a enfrentar a este horror de las salas de cuidados intensivos, y quiero literatura sobre la incertidumbre. Y yo le contesté: toda la literatura es sobre la incertidumbre. Es que nunca hemos sabido cómo hacer, por eso necesitamos volvernos a meter en esta conversación del espíritu, de los que estuvieron y de los que están, y de los que dejan a los que han llegado, a los que no han llegado, esta lengua cifrada que habla de las emociones y que habla de la muerte y de la vida y todo lo que hay en el centro. Y eso, por ejemplo, los niños lo saben, y los niños... es impresionante la necesidad de cuentos. Darío hablaba de los animales, qué libro tan hermoso. Gracias, Darío, lo voy a leer. Y es eso, es ese lamido de palabras, ese envolver en palabras, es ese marco que es una ficción que nos dice que hay otras cosas más allá de lo inmediato, y que hay otros que pasaron por ahí, otros que se inventaron o que tuvieron respuestas o preguntas o no supieron qué hacer con esto, con esto que es la vida y que es la muerte. Entonces, me parece que al contrario, que es la fragilidad y la sensación de habernos hermanado todos en esta posible muerte y esa posible enfermedad inmediata, porque era por cruzar una calle, esta idea de que la muerte siempre está, siempre, siempre, siempre. La muerte va a regular todas las decisiones, no solo de los alcaldes, sino de las personas comunes y corrientes. La muerte, la enfermedad, el miedo, pues ahí está todo, es la literatura. Finalmente sobre esas cosas está construida, y era como una lengua de la grandeza y de la sobradez humana, y de pronto todo esto queda un poco como aplazado, y nos encontramos con esto, con estas estadísticas de Wisława Szymborska, de cuántos somos mortales, 100%. Así es. Sobre ese tema, esa democratización de la muerte, Darío, eso ha hecho ser más humanos, reconocer que la muerte ronda, entenderlo por esta vía en donde está en la acera vecina o en el palacio lejano. Le ha servido, dijéramos, a la humanidad entender esa democratización que está acechando. Con respecto a ese tema, creo que la forma de definir la peste es como una foto de alto contraste. La muerte, siempre hemos sido mortales, siempre está como eventual la muerte, solo que no está presente. Y en determinado momento yo me digo, tengo que estar encerrado porque
tengo más de 70 años y tengo enfermedad pulmonar. O sea, que me coge el virusito ese que cabe en 150.000 en 1 milímetro y me acaba en 3 días. Entonces es una eventualidad tan aplastante que es simplemente el contraste máximo de lo que siempre hemos vivido. Hay otro aspecto que es para mí más terrible de vivir desde la vida, y es la evidencia de que la muerte está cerca de mí, pero está más cerca de mucha más gente porque la sociedad está mal organizada. Porque los canadienses tienen, no sé si son 10 o 15 o 20 vacunas por cada habitante, y los hindúes, estaba oyendo las noticias esta mañana, no tienen ni una vacuna para 300 millones y se mueren en las calles. O la organización o los poderes, los altos poderes que en cierto momento están hablando en pura jerga de economista y de contador sobre los problemas del desempleo. Nos vamos a ver obligados a cerrar, cuando tal vez la tarea debería ser que organicemos de nuevo todo esto, a ver qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. O como me decía, y las tías siempre son muy sabias, me decía una tía hace poquito, abrí mi closet y tengo ropa como si yo fuera a gustar 150 años. ¿A qué horas acumulé tantas camisas y tantos vestidos? Impresionante, sí. Y todos estamos en el mismo enfrentamiento a la irracionalidad de vida que llevábamos y que la peste nos pone en evidencia, como una foto de alto contraste. ¿Yo para qué tengo 10 camisas aquí en un closet si no tengo un tronco que ponerme una camisa? Ya una. Así es. Y así ha sido toda sobre las necesidades atendidas mías, se enfrentan las necesidades no atendidas de mucha gente. Bueno, voy a entrar con un tema que se ha sentido en muchas personas sin poderlo verbalizar mucho, que es el pensamiento y la acción. Hay una disociación en estas épocas de confinamiento, en donde uno piensa que va a hacer y termina no haciendo. Cada ratico, entre el pensamiento y la acción. ¿Qué está pasando ahí? Uno se levanta y dice, voy a hacer esto, y al momentico cambia de idea. Pero eso lo vamos a hablar cuando volvamos a estar juntos en un momentico aquí en Entre Paréntesis. Dejé pendiente de tocar con Yolanda Reyes y con Darío Jaramillo Agudelo en este primer Entre Paréntesis, programa número 1. Dejé pendiente de tocar el caos que yo he sentido y he oído y he leído que se presenta entre el pensamiento y la acción. Una cantidad de planes que la gente dice que por tener tiempo, entonces ahora voy, y cada rato tienen ideas, cada rato surgen necesidades de orden o necesidades de hacer. Y al momentico se cambia de ruta y al momentico se vuelve otra vez a una idea nueva. Y finalmente no hay una concreción. Nos surgen y las matamos casi que en el primer momento. ¿Eso les ha sucedido a ustedes? ¿O ustedes qué opinan de eso que denominémoslo así? Caos entre el pensar y el hacer. ¿Siempre ha sido así o se ha incrementado? Yolanda. Bueno, no sé. Yo creo que sí, ahí tomamos esta idea del tiempo y el espacio que se alteraron de una manera tan grande. Antes sabíamos, por ejemplo, había como un claroscuro y el tiempo de guarecerse y el tiempo de estar en casa o el tiempo de la creación y el tiempo de estar afuera en el bus o de ir a una cita de trabajo
esta idea de cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, esta relación entre el tiempo y el espacio con la que nosotros vivíamos quizás desde que nacimos. La vida, la cultura es organizar ese mundo con arreglo a unos ritmos que vienen desde muy atrás. Y al perderse todo esto, al perderse las fronteras, al desdibujarse las fronteras de los espacios, creo que también eso tiene que ver con esta masa amorfa en la que vivimos, que a mí me parece como el limbo donde flotan esos bebés eternamente. No hay separaciones entre el adentro y el afuera, no hay separaciones en los tiempos. Y quizás sí es eso lo que tú dices de querer hacer algo o pensar que vamos a hacer algo y después quedarnos sepultados quizás entre una rume de cosas domésticas que están apelmazadas, mezcladas con las cosas de trabajo o el mundo interior y agravadas también por esa extensión del mundo interior que son nuestros aparatos, nuestros dispositivos con los que antes no teníamos una relación de dependencia tan absoluta. Entonces, casi que mi vida interior también termina siendo una deriva. Yo me meto en una cosa, contesto un WhatsApp y entonces de ahí me lleva a otra cosa y eso me lleva a un artículo muy interesante del New York Times, pero también a otro artículo que no es interesante, pero que me dijo el número de muertos y hay un timbre que me suena y entonces yo ya ahí no sé qué estoy pensando yo, qué están pensando los que entran en mi vida mental, porque el teléfono tiene algo de vida mental. Estoy leyendo todo el tiempo, estoy teniendo una conversación con otras mentes y se me pierde también, no solo es la dimensión del tiempo y el espacio, sino también la dimensión entre la separación entre mi mente y las mentes de los otros, de esa cantidad de otros que hay ahí. Entonces sí creo que es en esa masa amorfa en la que estamos suspendidos, sin límites, se nos ha confundido mucho y la mala noticia parece ser que esto yo creo que va a cambiar la manera como nosotros pensamos y las maneras como hacemos cosas, las maneras como trabajamos, si nos relacionamos, si vamos a la oficina o mejor seguimos trabajando en pijama enfrente del teléfono, mientras vamos a desayunar o al baño incluso. Entonces es una cosa muy impresionante lo que ha pasado. Digamos que esas dimensiones euclidianas en las que estábamos viviendo desde hacía tantos milenios están refundidas por ahora. No sé qué va a pasar, pero creo que Darío, no volvemos tan fácilmente. Eso de lo que está hablando Yolanda, ¿qué es para ti dijéramos, el caos entre que ya todos los días son, que lo decía el diario que comenzaste, cuando comenzó todo esto, que esto es un presente continuo, ya no hay nada distinto al presente? O sea, todos los días se volvieron lunes o martes. Bueno, yo soy un poco maniático y vivo solo y durante la peste he vivido solo. Y tengo entre mis manías como unos arreglos con la realidad para no negociarlos. Por ejemplo, voy a poner una cosa muy cotidiana, pero indica para alguien que tiene que administrar toda su realidad solo. Y es, si voy a desayunar, después del desayuno lavo los trastos. No se pueden quedar trastos sin lavar. Pero esa ley, no se pueden quedar trastos sin lavar, hay que aplicarla a todo, no solamente a los trastos. Y trato de vivir así, me levanto y me baño y entonces tiendo la cama. No quiero que la cama, que el trasto llamado cama, quede revuelto. Entonces me impongo las tareas que me suponen una supuesta normalidad para desarrollar mis otras rutinas en otro nivel. Y más o menos me funciona así. Yo aquí tengo enfrente yo creo que es
de mis 10 mandamientos, estos son los 9 primeros. Dice, ir muy despacio. Muy despacio. Una vez pasó por aquí un amigo mío pintor, entonces detrás pintó una tortuga. Buenísimo. Eso la probó. Y entonces trato de aplicar eso y me funciona. Por ejemplo, con respecto al uso del tiempo. Cuando empezó la peste, yo venía desarrollando unos proyectos y cuando siguió la peste, como mis oficios no son vender en la calle, sino trabajar en la casa, pues podía seguir haciéndolos. Y terminé ya un libro, después terminé otro, y voy como en las velocidades increíbles siempre. Este año acaba de salir, el Banco de la República acaba de publicar, este programa es del Banco de la República además, un libro que se llama 100 tesoros del MAMU, del arte, de la colección de arte del banco, que fue una dicha hacerlo y la peste me ayudó mucho, el encierro. Correlativamente, ¿qué me pasa con respecto a la otra realidad, la realidad externa? En que he perdido aptitudes para manejar esa realidad. Como no salgo, entonces tengo dificultades para usar la máscara porque la he usado muy poco, la he usado las 5 o 6 veces que he salido, entonces, y como además tengo enfermedad pulmonar, las ahogadas que me pego son como si me fuera a dar ya el coronavirus. Entonces, ese tipo de realidades me cuestan mucho, pero las que venía manejando a mi velocidad, yendo muy despacio, tratando de lavar siempre los trastos, me ha funcionado bien hasta ahora. Yo no sé si fue de pronto Darío, que en el comienzo de nuestra conversación habló de la soledad y el cambio de lo que significaba la sociabilidad y la amistad. Quizá es bueno, dijéramos, hablar en este momento sobre lo que significa la soledad. ¿Qué ha significado la soledad para la gente? ¿Qué ha significado la reducción del ámbito de los amigos? La necesidad o la no necesidad de tener amigos. Muchas personas piensan que en estos largo año ha quedado claro que uno no necesita no solamente muchas camisas, sino tampoco tener una barra de amigos grandísima. Y que además cuando vuelva la nueva normalidad, los amigos no van a ser los mismos porque muchos habrán cambiado y uno ha cambiado tanto como muchos. ¿Qué opinan ustedes de esta soledad que desbocará en una nueva libretica de teléfonos? ¿Qué dices? Cualquiera de los dos. Estamos aquí conversando. Yo quería retomar lo de Darío, porque claro, me parece, esa organización de Darío me darían casi ganas de estar en esa casa en la que las cosas más o menos han seguido por una ruta. Y al hablar de los trastos, Darío, y de la cama sin tender, me imaginaba estas casas de niños y de papá, mamá y niños conectados desde las 7 de la mañana haciendo tareas absurdas, los niños saltando en la cama, la mesa del desayuno con las boronas y encima los aparatos estos aterradores, profesoras hablando desde otros lugares, bueno, en fin. Y esto para decir, para hablar de la soledad, creo que también esta peste tiene muchas capas de generaciones. Yo oí a Darío y capas de situaciones, Darío lo mencionó en algún momento, yo también, hablamos de las brechas, hablamos de, hay gente que lo está pasando, pero realmente muy mal. Yo creo que el concepto de la soledad, a mí algo que me aterró siempre o que me sigue aterrando es esta idea de la muerte en soledad, esto del coronavirus, porque mal que bien, la muerte, uno siempre piensa distinto en la muerte y a lo largo de la vida la idea de morirse va siendo cada vez, digamos, una probabilidad más cercana.
Sin embargo, esta idea de la muerte del justo, de la muerte, pienso por ejemplo en mi padre viéndose en su casa con su familia al lado, que es para mí un sueño de una buena muerte, y pienso en la muerte en soledad, y creo que esto ha golpeado muchísimo nuestras ideas y nuestros dolores. Y pienso también en un aislamiento terrible, que no es el aislamiento de las familias con las que yo trabajo, que están desesperadas. De pronto una mujer se encierra en un baño un día y dice, no soporto tanta compañía, porque es que están los niños, está el marido, hay gente que se ha separado porque no estaba tan acostumbrada a estar todo el día con la otra persona, y cuando la vio dijo, no nos soportamos. También es el exceso de compañía. Pero para retomar pues, tantas cosas que podríamos hablar, pienso en las personas de la edad de mi mamá. Y esa idea, casi como en algún momento yo pensaba, es como Pedro Páramo, para protegerla, nadie la va a ver nunca más, y entonces estamos todos muertos en esas casas. Bueno, lo dejo ahí, es terrible. Digamos, lo que quería decir es que la soledad tiene capas y que este virus tiene generaciones, y el problema de uno quizás es lo que el otro, es la salvación del otro. La compañía y la soledad del uno también es el exceso de compañía de esta mujer que no tiene un segundo para ella, que se tiene que encerrar en el baño a leer, no sé, un libro, un poema un día, porque no soporta más estar en 60 metros cuadrados con todas estas personas y con todo este mundo que llega a los aparatos de una casa. Entonces, Yolanda, una precisión sobre esto. Quiero Mira, irte sí. sobre esto. Sí. Ya Darío mismo habló, y tú lo acabas de hacer, alrededor de la brecha, de cómo la brecha se ha ampliado. Han hablado todos. Generalmente se dice que es más cruda y que es ya, dijéramos, ha llegado a extremos que la ha dejado desnuda esta pandemia. La brecha entre quienes tienen y quienes no poseen nada. El hecho de que haya un consenso, porque casi todo el mundo opina que qué tristeza esta brecha que se ha pronunciado. El hecho de que sea casi consensual esa opinión hace tener confianza en que algo va a cambiar después de esto, esa conciencia colectiva. Pues sí, mira, además es que son muchas brechas, no es una brecha. Hay una brecha de género muy grande. Retomo el ejemplo de la mujer que está encerrada en el baño llorando y leyendo un poema porque dice, no soporto más. Las mujeres han trabajado durísimo, todas las mujeres, pero como siempre las más pobres han trabajado más y mucho más y sin remuneración. Hay una catástrofe. Yo creo que América Latina, que parecía, digamos, un lugar del mundo, una región en vías de avance y en vías de avance cultural y educativo, está teniendo una catástrofe humanitaria de proporciones aterradoras. No nos hemos dado cuenta de eso. Hay niños que llevan un año y un mes sin haber visto otro niño, sin haber movido la mano para escribir, sin haber tenido libros al lado, aprendiendo, entre comillas, por un teléfono. De esto podríamos hacer un programa completo sobre las brechas y sobre lo que nos espera como sociedad, sobre el retroceso inmenso y la desigualdad que ha golpeado en todos los campos. Darío hablaba de las posibilidades de salvarse estando en un lugar, digamos, de privilegio, y esto sí que es muy triste en América Latina, y nosotros sabemos de qué estamos hablando, porque estar también en este lugar crea una sensación de culpa y de impotencia y de necesidad de ser mucho más de lo que hacemos. Pienso yo lo siento así. Pienso en una niña de 9 años con el mundo por delante que está al lado de mi casa,
y que hace 1 año y medio no tiene estímulos, y eso es muy, muy, muy doloroso. Eso que nos pasó y que nos sigue pasando es muy cruel. Yo creo que básicamente, más que los amigos y más que, digamos, incluso el riesgo de morir y de morir solos, es la sensación de que hay unos grupos que lo están pasando muy mal. Los ancianos lo están pasando muy mal, y nosotros ya casi estamos en esta categoría, pero quiero decir, la gente que tiene 85, que está por fuera de posibilidades de dispositivos electrónicos, si sobrevive, no sé qué signifique para su vida mental, son los últimos años de su vida mental. Me parece que en las puntas de la vida, los niños y los ancianos, y en las puntas de la pobreza son los más afectados, ¿sí? Y no estamos mirando bien esto. Vale. Yolanda, muchísimas gracias por estar con nosotros en estas conversaciones sobre lo que nos está pasando. Entre paréntesis, ha llegado al final de su programa 1 con Darío Jaramillo Agudelo y con Yolanda Reyes, y sobre todo con la presencia de ustedes, amigos, a quienes les deseamos que la próxima vez nos acompañen para seguir oyendo periodismo de pensamiento, periodismo de reflexión sobre los efectos colaterales, residuales que ha dejado el coronavirus en el mundo.